Les damos la bienvenida a esta tercera sesión de cursos de formación. Hoy tenemos la suerte de contar con Alejandra y el tema que vamos a desarrollar, como está ahí en la presentación, es desarrollo económico, humano e integral cristiano. ¿Son todos posibles? Ahí queda la pregunta de más reflexión. Presentamos entonces a Alejandra. Alejandra es profesora del Instituto de Éticas Aplicadas de la UC. Realiza diversos temas de investigación y de docencia en la universidad desde este año puntualmente. Sin embargo, tiene una trayectoria académica tanto en la investigación de universidades como también en el Estado. Ella, dentro de sus áreas, está la ética de los negocios, la ética del desarrollo y de las políticas públicas. Y dentro de la economía se ha especializado en la economía internacional, economía aplicada, economía laboral, etcétera. Hasta 2021 fue por muchos años profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, en donde realizó investigación y docencia, y adicionalmente también tuvo ahí algunos roles en el MBA de dicha universidad. Fue asesora del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile hace ya algunos años, en donde desarrolló asuntos internacionales y toda la relación de los asuntos internacionales en dicha cartera. Fue economista senior del Banco Central de Chile, en donde trabajó temas de análisis económico internacional, operaciones financieras, etc. Por último, ha realizado diversos cursos en las áreas de economía a nivel de pregrado, posgrado, y no solo en Chile, sino que en el exterior. Como pudieron ver, tenemos a alguien muy completo aquí, que se ha desarrollado en diversos temas, así que muy bienvenida Alejandra a estos cursos de formación y a nombre de la Pastoral Gracias. UC les damos la bienvenida a Alejandra y a todos quienes nos están aquí y están también en el Zoom. Gracias. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Tengo que hacer eh, no sé, una premisa o pedir perdón anticipado. Eh, Me entusiasmé con la presentación, la verdad que me estuve preparándola. Y entonces tengo en las diapositivas, para quien las quisiera tener, más material del que voy a ser capaz de abordar. Y por lo tanto, algunas las voy a pasar rápidamente. Si a alguien le interesa detenerse, también lo podemos hacer en los comentarios. Y después pueden tener la presentación con los textos, porque me parece que los textos son valiosos si uno quisiera volver a revisar algún punto. Y lo otro es que voy a ir haciendo solamente, lo voy a decir en un minuto, solo traje 3 gotas de esas 3, pero para que tengamos un ratito para conversar. Entonces, gracias por acompañarme y me lanzo en esta aventura que no es para nada fácil. Hoy día preparé una introducción, algunas mediciones, ¿no es cierto? Pues dijimos desarrollo económico, desarrollo humano, desarrollo integral cristiano, y la idea de ponernos a reflexionar juntos y quedar con algún material que nos permita seguir profundizando. Como les decía, traigo 3 gotas. Entonces voy a ir literalmente así como así como gotitas, porque hay mucho material de atrás, y también quisiera, como soy nueva en la universidad, como dijo José Joaquín, yo empecé en enero, tengo gran interés de hacer conexiones, de conocer otros profesores, así que quedo a disposición de todos aquellos que quieran conversar y de contactarlos si fuera posible. Entonces les traigo esta primera motivación. Siempre dicen que los economistas inventamos cifras. Esta no es ningún invento, esta es una foto. Entonces les pregunto, ¿qué es lo que ven en esta foto? Esta es una foto de Google Earth. En la noche, más o menos, debe ser como a medianoche. ¿Qué se ve en esta foto? ¿Qué ven ustedes? Voy a cerrar acá para que... Bueno. Energía, consumo energía. Oh, no, consumo energía, perfecto. ¿Y qué más? Liberemos un poquito más la fantasía. La densidad poblacional. Densidad poblacional, ok. Una distribución no homogénea. Una distribución no homogénea. Entonces uno dice, por ejemplo, si alguien le dice que la costa este igual a la costa oeste en Estados Unidos, no le crean. No es verdad. Para nada. Entonces Una dije, medida de la riqueza. oh, entonces empezamos a pensar también en los temas de riqueza. Fíjense, por ejemplo, cómo está Nueva York, muy marcado allá arriba. Japón está entero iluminado. Europa entero iluminado. No sé si alcanzan a ver el Nilo. ¿Ven el río Nilo? Es impresionante, ¿no es cierto? Cómo se ve ahí. Se ve además el Transiberiano. Eh,
se ve Australia y nadie. Se ve el desierto del Sahara, el Sahara y nadie más. Se ve Chilito y se ve Santiago, digamos. Punto, para contar. Esto es lo que se observa. Entonces la pregunta respecto al desarrollo, y en particular el desarrollo económico, tiene que ver con esto. ¿Cómo logramos comprender esto? Pero sobre todo, ¿cómo podemos medirlo? Porque el concepto de desarrollo apunta a evolución, a cambio, y eso significa que tienes que medir inicio y final, o inicio un T0 y un T1. Entonces, el concepto de desarrollo está atávicamente amarrado a la idea de medición, de evolución. Y por eso yo me voy a pasear en esta presentación entre mediciones y definiciones, porque efectivamente la capacidad de medir es lo que ha ido también afectando las definiciones. Entonces nos vamos a ir moviendo en esos dos ámbitos. Entonces, teniendo esta figura en mente, ¿no es cierto?, el desierto, Santiago, Japón, les presento este indicador que está acá. Este indicador que está acá. ¿Les suena o no? ¿Se parece a lo que acaban de ver? Sí. Sí, pero, por ejemplo, ¿qué semejanzas ves? Y que la cantidad de cruces finalmente es como, tiene una relación directa con el PIB per cápita. Correcto. Fíjate que se ve el Nilo, ¿no es cierto? Europa entero rojo, Japón casi totalmente oscuro, la costa este-oeste, Santiago. Entonces, este es un indicador, este es un invento humano, medido con infinitos problemas. Y sin embargo, el resultado que se obtiene es esto. Entonces, todo lo que quieran decir del PIB, que es pésimo, que no sirve, pero si uno mira the big picture, efectivamente tiene algo de tratar de retratar a través de un indicador. Un indicador es algo que señala un fenómeno. El fenómeno puede ser súper complejo, pero el indicador es algo que señala eso. Y la calidad del indicador es si efectivamente te avisa del otro. Entonces, lo que vemos acá es que el PIB efectivamente sí. Ahora, es un mal indicador por muchas cosas, pero para unas de estas sí. Entonces, lo que dice esto es el sentido común hasta hoy día. Desarrollo económico, PIB. Se mide por PIB. Y la razón básica es porque es factible de hacerse y porque la chunta va a mover. Esas son razones bien pragmáticas. Teniendo en cuenta esto, quisiera ir a los conceptos centrales. Existen importantes discrepancias en la definición de desarrollo y de su medición, además han ido cambiando en el tiempo. Por una parte, se encuentra el desarrollo económico, medido a través del crecimiento de la producción per cápita, como les acabo de indicar. Tendencias más recientes han ido incorporando elementos adicionales, como el acceso a ciertos bienes y servicios esenciales, específicamente, no masas de bienes, esos en particular, y ajustes para reflejar diferencias como la desigualdad de ingresos o la desigualdad de género, y evaluaciones de sostenibilidad. Es decir, no flujo hoy día, sino también flujo futuro, pero seguimos midiendo bien. Y en la medida que vamos incorporándole cosas distintas a me comí una manzana, 2 tomates y un sándwich de pollo, empezamos a pasar de lo que se concibe originalmente como desarrollo humano a la idea de desarrollo económico, a lo que se empieza a denominar, ya en los 2000 básicamente, desarrollo humano, en la técnica y en la discusión económica. Después de eso, se han ido incorporando además percepciones subjetivas de bienestar, porque nos vamos acordando que lo que realmente queremos medir no son manzanas, sino la felicidad que siento con las manzanas. O sea, comer cuántas manzanas te comiste es un indicador súper tarzanesco de cómo estás. Como, Tarzán, ¿cómo estás? Sí, yo bien, me comí manzana 1, precio 2. Listo. Ahora, si se come 5 manzanas, mejor que antes. Pero es súper tarzanesco, muy básico. Y entonces empezamos a preguntarle, ¿pero cómo te sientes con eso? A Tarzán. Y aparecen todas estas otras mediciones. Y además viene la neurociencia. En realidad no me interesa la manzana, me interesa cómo se siente. Estoy pensando en bienestar. Y empezamos a dejar esas mediciones tan básicas y podemos ir a indicadores mucho más finos. Y también datos, toda la tecnología de datos que te permite capturar todo lo que tiene que ver con cómo me muevo, cómo me siento, etc. Y entonces ha habido una especie de revolución también en el mundo de qué es el desarrollo y cómo lo medimos.
Entonces partimos del indicador de Tarzán, manzana 1, hasta neurociencia, que no hay que ni siquiera buscar indicadores de bienestar o medir el nivel de secreciones endocrinas, por ejemplo. Entonces, por eso vamos a estar moviéndonos hoy día entre definiciones y mediciones, ¿cierto? Para poder entender esto. Voy a ir a la más básica porque la medición actual, la del PIB, parte desde el enfoque utilitarista. Entonces, vámonos a Inglaterra, 1800. Voy a abordar solamente la parte ortodoxa, ¿no es cierto?, de la economía mainstream. No tengo análisis todavía, algo estudiado, pero capaz de hacer una charla al respecto sobre el concepto de desarrollo en otras tradiciones. Pero en esta, entonces, nos encontramos con el enfoque utilitarista, que es un enfoque que observa solo las consecuencias, por eso es consecuencialista, es decir, cuántas manzanas, y bienestar lo estoy asociando, lo estoy indicando, lo estoy midiendo con manzanas. Es hedonista, tiene que ver con el placer, por lo tanto la consecuencia máxima es el placer. Es maximizador, trate de comer lo más que pueda. Es universalista, interesa en todas las personas, por eso en el PIB trato de pescar todas las transacciones. Y es imparcialista, no importa quién se las comió. Vamos a sumar. Entonces es el reflejo de una definición utilitarista que se manifiesta también en la concepción económica, en la economía política, en tiempos que Adam Smith, David Ricardo, y se empiezan a desarrollar también las concepciones de los mercados, ¿cierto? Entonces esa es la partida de estas mediciones originales. Las definiciones provienen de ahí, porque quiero medir cómo cambia, desarrollo, evolución, ese bienestar, esa utilidad, ese placer. Eso es lo que estoy tratando de medir. Pero se basa específicamente en esta medición. ¿Quién hizo la pega? Este caballero que está acá, Simon Kuznets, que tenían el problema de tratar de entender si las políticas que estaban utilizando para salir de la Gran Depresión en los años 30, 1930, estaban funcionando o no. Bueno, vamos para adelante, vamos para atrás, pero funcionando, hemos avanzado mucho poco. Entonces, frente a la desesperación de Roosevelt de decir, oye, pero tráiganme algo que me diga si esto está andando o no, estamos saliendo, estamos igual que antes, y aparece Simon Kuznets, economista, ¿no es cierto?, que mira esta situación. A mí me gusta poner las personas, los nombres, las caras, los contextos, porque son ideas de personas, y propone la primera medición de ingreso nacional entre 1929 y 1932, e inventa, literalmente inventa, el concepto de ingreso nacional que conocemos hoy día. Esa es la primera vez que se calculó el PIB, y lo hicieron en ese contexto. Premio Nobel, etc. Pero, y por lo tanto acá ven la definición de utilitarismo y una persona que toma esa definición y la trata de aplicar y medirla. Por eso, y eso es lo que se sigue midiendo, y hay otro evento, y acá es un evento más bien político, vuelvo a eso en un minutito, es la conferencia de Bretton Woods. Ustedes saben que en 1944, al final de la guerra, cuando ya está terminando la guerra, se reúnen los aliados para recomponer el sistema monetario internacional. Y lo que hacen es crear las Naciones Unidas, crear el Fondo Monetario Internacional, crear el Banco Mundial, o sea, toda la institucionalidad que hoy día todavía sigue calculando los indicadores comparados de bienestar. Son las mismas instituciones, Banco Mundial, Fondo Monetario, los mismos. Además son los únicos que tienen la capacidad de hacer este barrido de todas las transacciones, todos los países, todas las además en PIB comparable, en términos de precios, son los únicos hasta hace poco. Y entonces establecen el sistema monetario internacional anclado en el dólar norteamericano, estadounidense, en este sistema que literalmente se llamó sistema de Bretton Woods, que colapsa en 1971 con Nixon, pero cuyas bases perduran hasta hoy día. Entonces tienen el utilitarismo, la necesidad de la medición, Kuznets, que propone una opción que funciona, o sea, lo hizo en medio de la crisis, o sea, imagínense lo difícil que era en ese momento, y entonces el Fondo Monetario dice, ¿cómo vamos a asignar las cuotas? ¿Cómo vamos a pagar los pagos? ¿Cómo vamos a ver cómo le está yendo a los países? Todo PIB. Y eso hace también un sello político respecto de cómo se entiende el concepto de desarrollo.
Entre las cosas lindas que sale de esto es que, por ejemplo, Angus Maddison se dedicó toda su vida al proyecto Madison e hizo esta medición que está acá. Y rastreó con la metodología básica simplificada de Kuznets desde el año 1000 hasta el año 2000 este concepto como simplificado de PIB, una canasta con ciertos precios. Trigo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué se observa? ¿Qué es lo que les viene a la mente de manera muy evidente? La revolución industrial. Exacto. Y además cambia la estructura política. Es una explosión, no una revolución. Exactamente. Y esto es lo que te dice, ahí tienes un número, como el número te muestra lo que está ocurriendo. Y entonces vemos que no solo sirve para describir, porque está asociado a lo que pasa, aunque lo que pasa puede ser súper complejo, pero te está diciendo, de aquí a acá tuvimos un salto gigantesco. Y es medible. Y si uno piensa en la globalización, y dices, es igual o mucho más potente que la globalización industrial, o sea, imagínate el salto. Ese es el tipo de cosas que estamos observando y cómo tratamos de tomarlos, medirlos, compararlos, de nuevo, desarrollo, evolución, inicio, final, ¿no es cierto? Y eso, perdona, y eso que ahí no está Estados Unidos, son países que no han tenido la explosión que tuvo Estados Unidos, porque probablemente no tiene historia antes del 1700. Exacto, exacto. Para poder hacerlo comparable. El caso de China, muy interesante. Bueno, podríamos seguir discutiendo ahora y le agradecemos a Madison por haber dedicado su vida a tratar de construir esto, porque en el fondo lo que hizo es, este es otro planeta. La gente vive más. Si podemos medir muchas cosas, lo hizo con un solo indicador. No estoy abogando por un solo indicador, pero para decirles por qué esto es tan potente, por qué no nos podemos deshacer del PIB si sabemos que no sirve y lo seguimos usando. Entonces lo que fuimos viendo es que partimos de la economía política en el 1800, donde se habla de valor, trabajo, organización del mercado, Estado, empresas, ¿no es cierto? Después pasamos a demanda, oferta, precio, renta, mercados financieros, cuando nos deshacemos del problema de la usura y podemos hablar de renta, la revolución marginalista en economía, la fragmentación de los saberes, el crecimiento de la micro y la macroeconomía, esto a principios de los 1900, y hoy día entonces avanzamos hacia visiones mucho más integradas de lo que quisiéramos medir en esa trayectoria de eudaimonía, felicidad, bienestar, sonrisa, pongan el nombre que quieran, placer, negativo de dolor, lo que quieran, pero empezamos a complejizar. Entonces acá está la primera gota, la idea de desarrollo económico como la conocemos hoy día proviene del utilitarismo, se refiere a flujos, inicio y final, ¿no es cierto? ¿Cuánta agua pasó por este río entre la mañana de hoy día y la tarde de hoy día? O sea, una variable de flujo. Y después se agregaron elementos de niveles mínimos de consumo o de bienes específicos, canastas básicas, o niveles mínimos de ingreso. O sea, básicamente flujos y asociados a transacciones, porque venimos desde el utilitarismo en la concepción de los mercados. Hasta ahí, primera idea, desarrollo económico. Voy con la siguiente vuelta. Entonces, en esta idea, tenemos básicamente, ¿qué era el desarrollo? La definición, crecer. ¿Por qué? Porque si como más, estoy mejor. Listo, punto. Ahí termino toda la discusión. Apoyada sobre la concepción utilitarista, y después viene la preocupación de, oye, pero no todos están comiendo, pongámosle, tratemos de medir a niveles mínimos de algunos. O sea, aparecen estas otras mediciones, pero no se salen de ingresos. Sin embargo, el año 90 hay un cambio muy importante, y me voy a ir traqueando, rastreando más bien los impactos en las mediciones de las concepciones ideológicas, porque finalmente hacen cultura, hacen cambio específico en la forma en que hacemos las cosas. Y además tiene impacto en las mediciones y la toma de decisiones de política. Entonces, no voy a ir haciendo el paneo de ideas, voy a ir haciendo el paneo de mediciones que han sido impactadas por estas ideas. Entonces, PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Por qué Naciones Unidas? Porque Bretton Woods. ¿Por qué Bretton Woods? Porque Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, Revolución Industrial, utilitarismo. O sea, ahí está la línea. 1990 dice, la verdad es que no deberíamos centrarnos en lo que comen las personas, deberíamos centrarnos en las personas. Y publican por primera vez el concepto de desarrollo, el índice de desarrollo humano. No es que el desarrollo no haya sido humano antes, pero ellos le pusieron ese nombre porque calcularon el famoso IDH,
primera vez el año 90, y aparecen en esta la idea de distintos bienes y los derechos del individuo. Y aquí voy a las definiciones. Algunos textos son muy largos, se los dejo en la presentación, voy a rescatar solo algunos elementos. El ingreso es solo una de las oportunidades que la gente desearía tener, es un medio, no un fin. Uy, aquí empieza como a tocar la puerta cáncer. ¿No es cierto? Esta idea de medio y fin, en realidad nos interesa medir lo otro, no nos olvidemos que estamos midiendo lo otro. No es un fin en sí mismo, no es como maximice la torta. No, lo que me interesa es la felicidad. Quiere decir que hay cosas que podrían ser valiosas, distintas de las manzanas. Y es ahí donde aparece entonces esta definición. Estoy tomando el texto para no meterme en enredo, voy al texto. Define el desarrollo humano como un proceso en el cual se amplían las oportunidades, desarrollo, evolución, ampliación, las oportunidades del ser humano, siendo las más esenciales: 1, disfrutar de la vida prolongada y saludable; 2, adquirir conocimientos para poder desarrollarme como persona; y 3, manzana, tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente, destino decente. Tenemos para 3 seminarios pegados, pero y entonces, ¿qué es lo que hacen? Construyen, y uno dice, ¡uy, qué bonito! ¿Cómo construyen esto? Esperanza de vida, años de escolaridad, y ese es el gran avance, es el gran avance. Pero surge de esta otra concepción. ¿Se entiende? ¿Me siguen ustedes? Ya, desarrollo humano. Siguiente hito, de nuevo Naciones Unidas, PNUD 2016, y ahora vuelve a redefinir el concepto de desarrollo humano esta organización, que es la principal calculadora de este elemento, desde el cual se traducen todas las políticas internacionales y nacionales coordinadas desde esta institución. O sea, aquí hay economía, hay política, hay filosofía, hay ética, está todo mezclado, y recoge especialmente las ideas de Amartya Sen. Voy al texto. El informe del 2015 define lo siguiente: el desarrollo humano es el desarrollo de las personas, y después voy a leer, y para las personas. Es el desarrollo de las personas mediante la creación, y aquí empezamos con lenguaje totalmente nuevo, la creación de capacidades humanas por las personas, a través de la participación activa en los procesos que determinan sus vidas, son creadores de sus propias vidas, desarrollo de las personas y para las personas mediante la mejora de sus vidas. Entonces me interesa medir inicial y final, cómo la gente está logrando llevar su vida hacia donde la quiere llevar. Sigo centrado en bienestar, sigo centrado en individuo. Eso es bien importante. No me he salido de ahí. Se trata de un enfoque más amplio, como aquellos que el enfoque de recursos humanos, o el de necesidades básicas, o el de bienestar humano, que son los que estaban en los informes cálculos anteriores. O sea, un salto sideral, diría yo, respecto de cómo se entiende el bienestar. Siempre utilitarismo. Y lo que plantean es el enfoque de capacidades. No voy a entrar en detalle, pero básicamente hablan del bienestar y de la agencia. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si yo me como una manzana y no me como 3, porque estoy haciendo un ayuno por decisión personal, teniendo por delante una gran cantidad de alternativas, sándwiches, cazuela, Coca-Cola, esa es una decisión. Pero si me como una manzana porque no puedo comerme nada más, en la medición de PIB daría igual, pero Sen dice, no es igual. Por lo tanto, tienes que medir la capacidad que tiene la persona de acercarse a lo que quiere hacer. A lo mejor esta persona se quiere comer la manzana y el sándwich y la cazuela, pero no puede. Es distinto del que se come la manzana porque está haciendo un ayuno por las razones que quiere. Y entonces aparece la idea de las capacidades. Fíjense que el libro de Sen tiene el nombre de libertades, de hecho habla de freedoms, que después se fue traduciendo en capacidades, pero tienen que ver con ser capaz de y lograr ejercer esos derechos para llevar mi vida hacia donde yo quisiera ir.
Otro cambio radical alimentado de nuevo desde la filosofía y desde la ética, que tiene un impacto en la forma en que se toman las mediciones. Métricas del desarrollo humano, dicen, esto es multidimensional, maravilloso, ahora vamos a ver cómo lo hicieron. Gran cambio, el mismo de antes, PIB, salud, educación, años de vida, educación promedio, pero metámosle Gini, es decir, desigualdad. También interesa, ¿no? Es igual, ¿ok? Después desarrollo de género, bueno, entonces calcula el índice para hombres y mujeres, lo mismo de antes. ¿No? Entonces se fijan que no hay como números nuevos, son como mediciones súper básicas. Desigualdad de género, y esta bonita pobreza multidimensional que la seguimos utilizando desde ahí en adelante a través del impacto que tiene el pensamiento filosófico sobre el desarrollo de la técnica, en este caso de la economía. Entonces, aspectos de la pobreza no solamente referidos a los ingresos, sino al traslape de carencias que profundizan. Nuestros niños en las escuelas vulnerables hoy día están tapados por dimensiones, una sobre la otra, de pobreza. Y eso no es lo mismo que tener una de esas dimensiones sola. No es la suma, es otro tipo de indicador. Otras mediciones de desarrollo humano, por ejemplo, Sarkozy convocó a Stiglitz, a Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi, dos premios Nobel y un destacadísimo economista, se llama la Comisión Sarkozy, dijo, vamos a ver cómo se mide esto, para que no sea solo las Naciones Unidas, y que van a creer que trabajo para las Naciones Unidas. No, veamos otras. Esta es 2008, acuérdense que lo otro era 1990 y 2016, 2015 y 2016. Entonces este es 2009 y dice, ¿sabes que en realidad nos interesa calidad de vida? Y que hay que incorporar percepciones. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo ve que puede ver la vida? Y ahí ya te aparecen diferencias, países muy pobres que están más felices y países muy ricos que están súper infelices. Vamos mezclando. Y entonces empiezan a armar estos indicadores y además le ponen sostenibilidad, no solo hoy día, sino mañana, y la relación con el medio ambiente. Ese es otro. La OCDE recoge el guante de Sarkozy y crea este índice para una vida mejor, que considera bienestar actual y bienestar futuro. De nuevo PIB, pero de ahora y de mañana. ¿Cómo mido el de mañana? Con las cosas que produzco PIB hoy día. Capital humano, capital social, capital físico, etc. Pero aparecen 11 aspectos clave. Y esto empieza a ponerse como árbol de Pascua. Ingreso, riqueza, condiciones laborales, remuneraciones, vivienda, educación, salud, equilibrio entre vida personal y laboral, seguridad personal, participación ciudadana, gobernanza, conexiones sociales, calidad del medio ambiente, percepción subjetiva, hubiera indicadores de nuevo, Tarzán, ¿cómo estás? Pero para que vean la creatividad y la ciencia cómo avanzan en entender la multidimensionalidad que estamos midiendo. Acá les traigo solo un tercer ejemplo. Este lo calcula, se llama el SEDA, Sustainable Economic Development Assessment, lo calcula el Boston Consulting Group, una empresa privada, y acá tiene puse el de Chile, uno puede tomar en el mapa el que quieran, tiene su árbol de Pascua entero, ¿no es cierto? Ingreso, medio ambiente, gobernanza, calidad de la sociedad civil, igualdad, infraestructura, educación, salud, o sea, todas las dimensiones. Es decir, todo el mundo está calculando indicadores de todo. Porque lo que estamos tratando, yo creo que es fantástico que se haya avanzado en entender que es un concepto complejo. Entonces, las ideas de desarrollo humano parten del utilitarismo, pero provienen también de la deontología, de la ética de los bienes, y otras que se han ido mezclando, tanto con la capacidad de calcular como con las visiones de qué es lo que me interesa hacer, y evidentemente Boston Consulting Group, que es una empresa privada, va a llevar las inversiones donde están los indicadores que quiere crear. O sea, entonces ya ven ustedes que nuestro acercamiento no es neutral al fenómeno del bienestar. ¿Hasta acá? ¿Están conmigo? ¿Sí? Sí. Bien, vamos al desarrollo integral. ¿Cómo estamos con el tiempo? Voy súper rápido y vamos a conversar. ¿Cuál es el origen del concepto de desarrollo humano integral del pensamiento cristiano? En mi opinión y en la de otros estudiosos son las bienaventuranzas. Es decir, la raíz del evangelio. ¿Por qué?
Y acá me voy al catecismo de la Iglesia Católica, o sea, si no hay que irse por otro lado. Nos recuerda el deseo de la felicidad. Estamos viendo el desarrollo, es la evolución de la felicidad. No hemos salido de ahí. Podríamos salir, yo creo que deberíamos salir, pero no. El deseo de felicidad es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo a él, y es el único que lo puede satisfacer. Por lo tanto, las bienaventuranzas no solo descubren la meta de la existencia humana, sino también el fin último de los actos humanos. Estamos tratando de entender las interacciones en torno al valor, dígase economía, dígase desarrollo económico, humano, lo que quieran, están informados, toman forma en la búsqueda de las bienaventuranzas. Eso es lo que hace al ser humano feliz. Tanto tendríamos que ir a medir esto. Ese es el punto de fondo. La Iglesia lo ha tomado con mucho detalle. La Populorum Progressio del año 67 se dedica específicamente al tema del desarrollo. Acá podría terminar la charla acá, ¿no es cierto? Decir cuál es la concepción cristiana del desarrollo, son las bienaventuranzas, punto. Pero ha habido pensamiento posterior, ha habido muchos escritos, pero no debería traer solo los escritos que dicen desarrollo en el título o en el texto, porque si estamos hablando del amor y la fraternidad, todo lo que hable de la fraternidad como la forma en que se entiende el ser humano, es aquello que habla de progreso o de desarrollo. O sea, podríamos terminar acá. Me voy a saltar varias cosas, pero quería dejar esa idea súper clara. Pero lo más importante de la idea de la Populorum Progressio es que toma carácter personal, pero también social. El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover todos los hombres y a todo el hombre. Y además, me encanta, la trajo Caritas in Veritate, desde Pablo VI, la razón del subdesarrollo es la falta de fraternidad. El mundo está enfermo, su mal está menos en la esterilización de los recursos y en su acaparamiento por parte de algunos, que en la falta de fraternidad entre los hombres y los pueblos. No es un tema de recursos, es un tema de la acción humana. No es un tema del número de manzanas, es un tema de la calidad de las relaciones. Esto me parece central en cómo comparar estos dos conceptos de desarrollo. Después tenemos la Laudato Si, que tiene un montón de contenido, pero básicamente se los dejo, ¿no es cierto? Hay una enorme responsabilidad respecto del estilo de vida de la comunidad internacional, o sea, énfasis en las relaciones más que en la capacidad productiva. No la función de producción, es cómo usamos esto. La idea de estar conectados, de la apertura al otro, la trascendencia, la maravilla de Francisco de Asís respecto de la naturaleza, que no deberíamos perderla, la dificultad de ponernos de acuerdo y la necesidad de diálogo profundo, el trabajo técnico inspirado en los elementos morales, ¿no es cierto? Los problemas sociales son morales, pero no son solo morales, encarnan también problemas técnicos que han de ser resueltos. Para eso estamos acá en la universidad. No puedo saltarme esta, ¿no es cierto? No puedo no citar a San Francisco, nuestro patrono de la facultad, ni puedo citar al patrono de nuestra universidad. No, solo mencionar que esa cita la tenemos en el documento de ética aplicada. Ah, sí. Que probablemente lo hemos conversado. Exactamente. Pero esa cita es muy potente, creo que a mí me gusta fundacional. El tema de la técnica, que somos la universidad final, pero mira. Sí, no, pero está puesto Yo creo que para allá va la discusión. Sí. está puesto intencionalmente. El sector económico no es éticamente neutro, ni inhumano, ni antisocial. O sea, acá tenemos que, está bien la economía positiva, pero no podemos ir sin la normativa a resolver los problemas. Todo es sobre el amor de Dios, todo habla sobre la misericordia. Y acá traigo un texto que no dice desarrollo en ninguna parte, pero para mí es central, este y todos los demás, o si quieren, las bienaventuranzas. Y llegamos entonces al Evangelio, la doctrina social, que es personal, social y planetaria, y que tiene su ancla,
su indicador fundamental en la calidad de las relaciones, que deberían ser fraternales al estilo trinitario. La revelación, el Evangelio en su principal dimensión, la buena noticia. Y entonces, ¿cómo promovemos el desarrollo integral? Esa es la pregunta de fondo. Me quedo hasta acá, me quedan unos minutos, perdonen si me alargué, pero hasta ahí. Perfecto, muchas gracias. Alguien se salió y se volvió a meter, será Arcadio. Muchas gracias, Alejandra, por esta tremenda exposición. Insisto que también esta fue una presentación muy distinta a lo que yo había estado acostumbrado a ver. Yo creo que quizá por la formación o deformación, no sé, ahí como cada uno le podrá llamar. Te agradecemos este espacio. Yo creo que se levantan hartos puntos relacionados al futuro, pero también a lo que tenemos. O sea, los documentos de la iglesia, del magisterio, creo que también son bien iluminadores. Así que muchas gracias por hacernos ver este tipo de, de temas, de poder levantarlo y también a través de algo como el progreso. Así que muchas gracias y sin más dejamos abierto el micrófono y aquí presencialmente también en caso de que tengan algún comentario que quisieran hacerle a Alejandra o responder de lleno la pregunta que nos dejó al final.